Imaginen por un momento, Roma, bajo un velo de lluvia, en el corazón del Vaticano, el salón más sagrado, 12 de los hombres más influyentes de la Iglesia Católica aguardan, sin saber que están a punto de presenciar un acto que podría resquebrajar los cimientos de 1000 años de historia. El recién elegido Papa, León XIV, un hombre forjado no en los palacios de Roma sino en las calles más humildes de América, está a punto de desatar una tormenta. Hace apenas 2 meses, una columna de humo blanco se elevó sobre la Capilla Sixtina. El mundo esperaba un sucesor predecible, quizás un cardenal italiano o europeo que mantuviera el curso tradicional. Pero el espíritu sopló en una dirección inesperada. Eligieron al cardenal James Provost de Chicago, un hombre cuya vida transcurrió entre los barrios marginados de Estados Unidos y las aldeas más pobres de Perú. Desde el instante en que adoptó el nombre de León XIV, los conocedores del Vaticano supieron que algo fundamental había cambiado. Este no era un papa para mantener el status quo. Era un hombre con una misión. Un pastor que llevaba décadas observando con dolor las heridas de la Iglesia, la asistencia en declive, los escándalos en aumento, y una brecha cada vez más profunda entre el pueblo y la jerarquía. Durante años, preguntas incómodas habían atormentado su alma. ¿Por qué el Vaticano atesora miles de millones en arte mientras el mundo padece hambre? ¿Por qué el Papa reside en un palacio mientras predica la ayuda a los pobres? ¿Por qué la Iglesia se asemeja más a un reino medieval que a la comunidad de amor que Jesús enseñó? Ahora, finalmente, tenía el poder, o más bien el servicio, de hacer algo al respecto. Aquella noche lluviosa, de pie junto a su ventana, observaba la plaza de San Pedro, pero sus pensamientos no estaban en el clima, sino en la tempestad que estaba a punto de desatar. En cuestión de minutos, entraría en esa sala y declararía la guerra a un milenio de tradición. Su asistente llamó a la puerta. Su santidad, los cardenales esperan. León se giró, su rostro una mezcla de serenidad y acero. Que esperen un poco más. Ahora mismo, estoy hablando con alguien más importante. El asistente se retiró, visiblemente desconcertado, y es que León XIV ya estaba causando revuelo. Rechazó los lujosos apartamentos papales por una sencilla habitación en la casa de huéspedes del Vaticano. Comía en la cafetería con los empleados. Atendía su propio teléfono. La vieja guardia murmuraba, pero a León no le importaba impresionar a los poderosos. Le importaba servir a los pequeños. Finalmente, entró en la sala de reuniones. Sin fanfarrias, sin ceremonias, solo un hombre en una simple túnica blanca. Los 12 cardenales, sentados alrededor de una mesa antigua, esperaban una discusión rutinaria. En su lugar, recibieron la sorpresa de sus vidas. Hermanos, comenzó León, su voz tranquila pero firme. Mañana anunciaré cambios que para algunos serán difíciles de aceptar. El cardenal Rinaldi, un tradicionista italiano, se removió en su asiento. ¿Qué clase de cambios, Santo Padre? León colocó una carpeta sobre la mesa. El silencio era tan denso que se podía cortar. Primero, disuelvo la casa pontificia. La reacción fue una explosión contenida. El cardenal Bellini apenas pudo articular palabra. La casa pontificia, aquella institución que organizaba las ceremonias papales desde la Edad Media. El anuncio de León XIV fue tan sísmico como proponer la demolición de la misma Basílica de San Pedro. Pero Santo Padre, protestó Bellini, la casa es esencial para la dignidad del oficio papal. León XIV se inclinó, y su mirada, serena pero penetrante como el acero, recorrió la sala. Díganme, hermanos, ¿acaso Cristo tuvo una corte? ¿Tuvo Jesús maestros de ceremonia o gentilhombres a su servicio? El silencio fue la respuesta. El dinero que ahorremos se destinará íntegramente a los refugiados. La decisión es final. El cardenal Hoffmann, de Alemania, se puso de pie, su rostro enrojecido por la ira. Su santidad, esto no tiene precedentes. No puede simplemente. He consultado los evangelios, interrumpió León, su voz cortando el aire. Y son muy claros. Esta iglesia no necesita más ceremonia. Necesita más servicio.
Eso fue solo el comienzo. A la mañana siguiente, los titulares del mundo gritaban: el Papa desmantela la corte medieval. Reforma radical en el Vaticano. Su secretario, pálido, irrumpió en su estudio. Su santidad, el cardenal secretario de Estado, exige una reunión urgente. Hay llamadas de obispos de todo el mundo. León bebió su café con calma. Abriendo su Biblia desgastada, sus ojos se posaron en un pasaje que era su brújula. Guiado por las palabras del Evangelio según San Marcos. Capítulo 9, versículo 35. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Su teléfono vibró. Un mensaje de la hermana María. Desde las misiones de Perú, los pobres se alegran. Santo Padre, los ricos tiemblan. Está en el camino correcto. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Abrió otra carpeta. Si el mundo pensaba que el primer anuncio fue un terremoto, lo que venía ahora era un cataclismo. Ningún papa en la historia había irrumpido en una reunión del Banco Vaticano. Se suponía que era una entidad autónoma, pero León XIV estaba a punto de recordarles a quién servían. Imaginen la escena: los directivos discutiendo carteras de inversión, cuando la puerta se abre y entra el Papa. El presidente, el doctor Rossi, casi se atraganta. Caballeros, comenzó León, sin preámbulos. He revisado las inversiones de este banco. Con efecto inmediato, liquidaremos todas nuestras participaciones en la industria de armamentos, combustibles fósiles y cualquier compañía que explote a seres humanos. La sala estalló en protestas. Su santidad, exclamó Rossi, con el debido respeto, eso le costaría al Vaticano cientos de millones. Nuestras obras de caridad dependen de esos rendimientos. La respuesta de León fue glacial. Nuestras obras de caridad dependen de nuestra autoridad moral, no de los beneficios del mercado. La Iglesia no puede financiar sus misiones con dinero manchado por el sufrimiento. Dejó caer un documento sobre la mesa. Este es nuestro nuevo marco de inversión ética. Toda inversión futura deberá alinearse con la doctrina social de la Iglesia. Pero esto es una interferencia sin precedentes, protestó otro miembro. El banco, replicó León, su voz bajando a un susurro cargado de autoridad, existe para servir a la misión de la Iglesia, no para acumular riqueza por medios cuestionables. Hizo una pausa y les recordó con voz queda pero firme: Cristo expulsó a los mercaderes del templo, no se sentó a darles consejos de inversión. Y con eso, se marchó, dejándolos en un silencio atónito. El Vaticano era un caos. El cardenal Valente, secretario de Estado, no daba abasto. 3 países habían retirado a sus embajadores. Donantes poderosos amenazaban con cortar la financiación. Encontró a León en su capilla privada, arrodillado en oración. Santo Padre, dijo con voz temblorosa, esto es un desastre diplomático. El colegio cardenalicio habla de medidas extraordinarias. León se levantó. ¿Se refieren a la destitución? ¿A declararme ilegítimo? Se rumorea. Sí. La calma de León era desconcertante. Que lo intenten. El Espíritu Santo no me trajo hasta aquí para ser silenciado por el miedo. Pero su siguiente paso no era defensivo, sino profético. Convocó a líderes de órdenes religiosas de todo el mundo. En lugar de una audiencia formal, se sentó en círculo con 20 hombres y mujeres. La renovación que busco, explicó, no puede venir solo de mí. Debe brotar desde abajo, desde los que están cerca de la gente, en las periferias por donde Cristo mismo caminaría. La hermana Guadalupe, de Sudamérica, habló. Santo Padre, sus reformas nos dan esperanza, pero la reacción en contra es feroz. Cuanto más feroz la reacción, respondió León, más necesaria es la reforma. Y entonces, soltó la siguiente bomba. Hoy anuncio la creación de una nueva comisión para el gobierno de la Iglesia. La mitad de sus miembros serán mujeres. La otra mitad, laicos y religiosos del hemisferio sur. Y tendrán autoridad real para proponer cambios vinculantes. La sala contuvo el aliento. Esto era revolucionario. Durante siglos, la curia romana había ostentado todo el poder. León estaba
De hecho, descentralizando el poder, compartiéndolo con las voces que nunca habían sido escuchadas. 3 días después, la plaza de San Pedro estaba abarrotada. En el interior, el cardenal Domenici suplicaba: «Su santidad, sea más gradual. Los fieles necesitan tiempo». León, vistiéndose con su simple sotana blanca, respondió: «La Iglesia ha tenido 2000 años para adaptarse al mensaje radical del Evangelio. ¿Cuánto tiempo más necesitamos?». Cuando apareció en el balcón, la multitud estalló en vítores. Iba sin ornamentos, solo vestido de blanco. Su voz resonó, clara y fuerte: «Hermanos y hermanas, vengo a ustedes no como un monarca, sino como un siervo». Durante demasiado tiempo, la Iglesia ha sido prisionera de su propia grandeza, más preocupada por preservar el poder que por proclamar a Cristo. Hizo una pausa dramática. «Hoy anuncio que el Vaticano venderá 1/3 de sus tesoros artísticos y propiedades. Los fondos se destinarán a un fondo global para refugiados, acción climática y lucha contra la pobreza. La riqueza de la Iglesia pertenece a los pobres. Hemos sido administradores, no dueños. Es hora de devolver lo que nunca fue nuestro». La revolución estaba siendo televisada. La reunión de emergencia del colegio cardenalicio fue brutal. «Está destruyendo la tradición», tronó el cardenal Hoffman. Pero el cardenal Santos, de Filipinas, se levantó. «Quizás debamos preguntarnos qué tradiciones importan de verdad. Las de tronos de oro y títulos nobles, o la de dar de comer al hambriento y vestir al desnudo». El cardenal Rinaldi, rojo de ira, señaló a León: «El Papa no tiene autoridad para desmantelar el patrimonio de la Iglesia». León se puso de pie. «Cuando los procedimientos preservan la injusticia», dijo con calma ardiente, «deben ser cambiados. Cuando los protocolos protegen privilegios en lugar de personas, deben ser rotos». No tomé el nombre de León como un león de poder, sino como un león de la verdad, y se dirigió a la capilla de San Francisco en Asís, invitando a quienes quisieran dialogar a unirse a él. En la pequeña y encantadora capilla de Asís, abarrotada de cardenales, obispos y fieles, León se arrodilló ante la tumba de San Francisco, el santo que escuchó a Cristo decirle: «Reconstruye mi iglesia, que, como ves, está en ruinas». Al ponerse de pie, su voz resonó por encima de la tormenta que se desataba afuera. Francisco respondió al llamado de reconstruir una iglesia que había caído en la trampa de la riqueza y el poder. 8 siglos después, el llamado es el mismo. El verdadero esplendor de la Iglesia no está en sus tesoros, sino en su servicio humilde, no en proclamaciones desde lo alto, sino en caminar junto a los últimos. En ese momento, el cardenal Valente se abrió paso. «Santo Padre, noticias de Roma. 10 cardenales han firmado una declaración cuestionando la legitimidad de su pontificado. Argumentan que su ruptura con la tradición demuestra su incapacidad para el cargo». Un murmullo recorrió la capilla. Esto era el umbral del cisma. León asintió, sin sorpresa, citando el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 34. Les recordó: «Ando piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la espada». La verdad, continuó, siempre divide antes de unir. A quienes me apoyan, no les pido lealtad a mí, sino fidelidad al Evangelio. A quienes se oponen, no les ofrezco juicio, sino diálogo. ¿Y si el diálogo fracasa? ¿Santo Padre?, preguntó la hermana Guadalupe. Una sonrisa triste pero resuelta apareció en el rostro de León. Entonces, de todos modos, continuamos la obra. La Iglesia ha sobrevivido a muchas tormentas. La transformación nunca ocurre sin resistencia. 3 meses después, de nuevo en el balcón papal. La plaza, de nuevo, llena. La resistencia organizada, pero también los simpatizantes movilizados. El mundo observaba. «Hermanos y hermanas», comenzó, «muchos me preguntan si entiendo lo que arriesgo en este camino. Y sí, lo entiendo». Su mirada recorrió el mar de rostros. «Pero veo mucho más lo que podemos ganar, una iglesia que se parezca más a su fundador. Una fe que sea relevante.
no por su poder, sino por su testimonio. Estas piedras, dijo señalando los majestuosos edificios, permanecerán. Pero la iglesia viva no está hecha de piedra. Está hecha de fe, de amor y de una verdad que nos desafía a todos. Su mirada se posó en los 10 cardenales disidentes en la primera fila. A quienes temen el cambio, les recuerdo, el Evangelio es cambio. Transforma todo lo que toca. Derriba lo injusto y exalta lo verdadero. Su voz se elevó, llena de pasión, y a quienes dicen que este camino es demasiado difícil, yo les digo, sigamos a aquel que cargó una cruz. La dificultad no es excusa para la desobediencia. Una sola voz comenzó a cantar un antiguo himno. Pronto, miles se unieron, una ola de sonido y fe que se elevó hacia el cielo. León inclinó la cabeza, dejando que la música hablara. Cuando levantó la vista, sus ojos eran de una claridad absoluta. La iglesia no es del Papa, ni de los cardenales. Pertenece a Cristo, y es solo a Cristo a quien debo responder por estas reformas. Levantó su mano, no en un gesto de poder, sino de bendición, y mientras se daba la vuelta, el canto lo siguió, como una promesa. La revolución no había sido de decretos, sino de conciencia. Un valiente papa se había atrevido a mirar a la institución más poderosa del mundo y decir con su vida, esto no es lo que Jesús quería. Puso en riesgo su posición, su seguridad, la propia unidad de la Iglesia, pero lo hizo convencido de que hay algo que vale más que todo eso, la fidelidad al Evangelio. Despertó una esperanza que parecía dormida, la esperanza de que el poder puede ser desafiado, de que la fe puede mover montañas, de que una sola persona, guiada por el Espíritu, realmente puede marcar la diferencia. Y así, la historia de León XIV no concluye con un punto final, sino con una pregunta que resuena en el corazón de cada creyente y de cada persona de buena voluntad: ¿qué es la verdadera Iglesia? ¿Es la magnificencia de sus muros o la fuerza de su servicio? ¿Es la rigidez de la tradición o la valentía de vivir el Evangelio aquí y ahora? La revolución de León XIV nos recuerda que la fe, para ser auténtica, debe estar dispuesta a arriesgarlo todo por aquello que Jesús enseñó, un amor que sirve, una verdad que libera y una esperanza que tiene el poder de transformar el mundo. Una sola voz, guiada por el Espíritu, puede despertar al mundo, y esa, quizás, es la lección más poderosa de todas.